Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar esta reunión, este culto al Señor para darle honor, honra y gloria y para recibir también lo que Él nos quiere hablar. Tenemos predicadores invitados hoy, los pastores de Mondragón, luego los presentamos, así que ellos nos van a traer la palabra. Pero mientras aquí estamos para alabar y adorar al Señor, hay días que, bueno, pues uno se siente como muy incapaz, ¿no? Muy inútil, muy limitado y pues por muchas cosas, ¿no? Porque no tienes tiempo, por cómo te encuentras y hay veces que digo, Señor, ¿qué puedo hacer yo por ti en este día? ¿Qué inútil me siento? ¿Qué puedo darte yo? ¿Qué puedo hacer que sea de provecho para ti, de bendición para ti? Y el Señor me suele traer a la mente, puedes alabarme, puedes adorarme. Amén. Igual no puedes testificar, igual no puedes compartir, igual no puedes orar porque estás trabajando, por circunstancias, pero puedes tener una actitud de alabanza, de gratitud y de adoración en este día. Amén. Y eso es algo que siempre podemos hacer en nuestro corazón, independientemente de las circunstancias. Muchas veces no podemos hablar con gente, no podemos estar en la iglesia, pero esa actitud siempre la podemos tener. Y pensando en esto, o al revés, porque había leído unos versículos hace tiempo ya, ¿verdad? En el Salmo 115, la Biblia nos dice cosas hermosas, como siempre. Dice, mira, no alabarán los muertos a Yahvé, ¿verdad? Una vez que estés muerto, bueno, nosotros porque estaremos en el cielo, pero entendedme, no alabarán los muertos a Yahvé, ni cuando desciendan al silencio, pues a la muerte se refiere. Pero nosotros bendeciremos a Yahvé desde ahora y para siempre. Aleluya. Es algo que siempre podemos hacer. Es algo con lo que podemos alegrar el corazón de Dios, porque eso es una cosa hermosa, ¿verdad? Que puedas alegrar su corazón, que puedas levantar una sonrisa en su rostro. Yo pensar en eso me satisface mucho, que yo pueda ser un motivo de gozo y de alegría para el Señor. Y otro versículo, otro texto similar, para comenzar, Isaías 38, 18 al 20, viene a decir semejante a lo que hemos leído antes. Dice, porque el Seol, el lugar de los muertos, el Seol no te exaltará, ¿verdad? Donde están los muertos, el Seol no te exaltará, por así decirlo, el cementerio no te exaltará, ni te alabará la muerte, evidentemente, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad, o sea, los muertos. El que vive, este te dará alabanza. Hoy estás vivo, hoy puedes alabar. Mañana estás vivo, mañana puedes alabar. El que vive, este te dará alabanza. Como yo hoy, a ver si es verdad, ¿verdad? Como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Amén. Aleluya. Hay muchas cosas que no puedes hacer hoy, que no puedes hacer en estos momentos, pero algo que puedes hacer es bendecir, honrar y glorificar al Señor. Hoy, mañana y cada día de tu vida. Amén. Aleluya. Pues vamos a hacerlo en este momento porque es algo que los muertos no pueden hacer. Pero si tú estás vivo, no sé si estás vivo o no, si estás vivo puedes alabar y honrar, bendecir y exaltar el nombre del Señor con tu boca, pero con tu corazón sobre todo. Amén, aleluya. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque tú eres perfecto, porque tú eres justo, porque tú eres omnipotente Señor, porque podemos confiar en ti total y completamente. Y por eso Señor, podemos vivir una vida de gratitud, de alabanza y de adoración en medio de la dificultad, en medio de la incomprensión, en medio de la adversidad,
En medio de lo que no entendemos, tú sigues siendo Dios y tú eres bueno y tú eres perfecto y tú eres amor, tú eres Salvador. Aleluya, tú eres nuestro Padre que está siempre ahí pendiente, cerca, sabiendo, Señor, lo que ocurre y lo que haces, lo que permites y lo que no. Por eso te adoramos hoy, por eso te alabamos ahora, te glorificamos y te exaltamos, porque no hay Dios como tú, porque no hay Dios fuera de ti, porque podemos vivir confiados en ti, en tu poder, en tu sabiduría, en tu gloria, en tu amor, en tu bondad. Aleluya. Hoy queremos saltarte, alabarte y adorarte con todo nuestro corazón. Queremos que ahora cuando tus ojos miren hacia aquí, se pueda salir una sonrisa de tus labios, viendo la adoración de tu pueblo, la confianza y la gratitud en ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, toma el control de todo lo que aquí vamos a hacer. Reina y gobierna, todo sea dirigido por ti, para honra y gloria de tu nombre. Te honramos y te damos las gracias por tu amor y por tu presencia. Gracias, Señor, porque estás aquí. Aleluya. Abrimos también nuestro corazón, lo disponemos para ti. Aleluya, te adoramos, te bendecimos. Gracias, gracias, toda honra, toda gloria, todo honor, Señor. Queremos darte el culto, la reverencia que tú mereces en este momento y en esta mañana, porque eres inigualable, porque eres incomparable, porque somos dichosos y afortunados de haberte conocido y de ser tus hijos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Buenos días, iglesia. Te invito a ponerte en pie si puedes. Y vamos a adorar, vamos a alabar al Señor, como ha dicho el pastor. No importa cómo estés, no importa cómo vengas hoy, el Señor solo quiere tu alabanza. Y de ahí va a radicar tu próxima actitud, porque alabando se van todos los males. Te lo digo por experiencia, alabando al Señor es donde liberas, donde rompes cadenas, donde el Señor hace la obra. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el gozo del Señor es mejor que cualquier otra cosa? Como vamos a cantar, es mejor un día en tu casa que 1000 años lejos de ti. Nada puede separarte del amor de Dios. Nada puede separarte del amor de Dios. Tenlo muy claro. Nada puede separarnos del amor de Cristo. Él murió por ti. Él murió por ti. Y con eso es suficiente para alabarle. Con eso es más que suficiente. Así que vamos a exaltar su nombre. Amén. Vamos con tus palmas. Vamos con nuestras palmas. Vamos a cantar. ¿Quién podrá separarme de ti? ¿Quién podrá separarme de ti, Dios? Si aún cuando fallo, aquí estás. Tu amor sobrepasa barreras, que aún perdido me dices tu hijo soy. Ni lo alto ni lo profundo, ni lo alto ni lo profundo me pueden alejar de ti. Ninguna cosa en el mundo, dilo, me puede separar de ti. Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. En ti todo es nuevo, borras mi pasado, ya no hay tristeza. Tú eres mi gozo, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. Oh, oh, oh. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá separarme de ti, Dios? Si aún cuando te fallo, aquí estás. Tu amor sobrepasa barreras, que aún perdido me dices tu hijo soy. Ni lo
ninguna cosa en el mundo me puede separar de ti. Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. Todo es nuevo, borras mi pasado, ya no hay tristeza. Tú eres mi gozo, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. Y una vez más, tú eres mi gozo. Tú eres mi gozo, Dios. Te adoramos. En ti todo es nuevo, Jesús. En ti todo es nuevo, Padre. En ti todo es nuevo, Señor. Y no hay nada imposible para ti, Jesús. No hay nada imposible para ti, Padre. Vamos a cantar, por ti todo lo puedo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Oh, 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 oh. No viviré por lo que no viviré por lo que siento. Dile, yo sé que aquí estás. Yo sé que aquí conmigo estás. Tú eres grande. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti ojos se abren, venas son rotas y yo viviré por. Dilo, nada es imposible. No viviré por lo que veo. Viviré por lo que veo. No viviré por lo que siento. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti ojos se abren, venas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Nada es imposible. Dile, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Cristo. Fuerte. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Cristo. Creo en ti, creo en ti. Solo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Solo en ti. Creo en ti, creo en ti. Una vez más, dile. Creo en ti, creo en ti. Solo en ti. Creo en ti, creo en ti. Por ti, todo lo puedo. Todo es posible. Vamos a declararlo. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible.
por ti ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, oh. Creo en ti, Cristo. Creemos en ti, esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré. Dile: solo en tu nombre, solo en tu nombre confiaré. Vamos a repetirlo: mi esperanza está en Jesús. ¿Cuántos lo creen? Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré. Solo en su nombre confiaré. Di: en Jesús fuerte soy. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él, mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Sobre todo eres Rey. Te alabamos, Cristo. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es,
a Él regresará. En su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. Te alabamos, Rey. Solo tú eres santo. Mi alma te alaba, tu pueblo te alaba. Levanta tu alabanza, iglesia. No te quedes callado ante el Rey de Reyes. Él quiere escuchar tu voz, Él quiere escuchar tu alabanza. Levanta tu alabanza, tu mejor alabanza. Vamos a cantar en Jesús. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es. Sobre la tempestad, Él es Rey. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es. Sobre escuche un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya, aleluya. Tú eres santo.
Pagaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre. Dile, sé exaltado, sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre. Sé exaltado, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo.
más, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, es digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Solo la iglesia, canta la iglesia, eres digno, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, eres digno, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Aleluya, seguimos adorándole, alabándole, también con nuestros bienes materiales, ahora con nuestros diezmos y ofrendas. Solía vivir la vida en temor y me encontró camino mejor. Toda mi carga y condenación cambiada fue por tu gracia y perdón. Dile, y no me hace falta, y no me hace falta nada ya. No yo, sino Cristo. No yo, sino Cristo. Lo que fui, no soy más. Tú en mí vivo estás. No yo, solo Cristo. Crucificado junto a ti, ya no vivo yo,
tú vives en mí. Y no hay nada más que pueda aportar. Tu gracia que sos me bastará. No yo, sino Cristo. Dile no yo, sino Cristo. Lo que fui, no soy más. Tú en mí vivo estás. No yo, solo Cristo. Consumado fue, por la fe puedo ver. Este corazón todo tuyo es. Y hoy mi adoración vengo a darte, Señor. Eres mi porción para siempre. Y consumado fue, por la fe puedo ver. Y este corazón todo tuyo es. Y hoy mi adoración vengo a darte, Señor. Tú eres mi porción para siempre. No yo, sino Cristo. No yo, sino Cristo. Lo que fui, no soy más. Tú en mí vivo estás. No yo, solo Cristo. No yo, sino Cristo. No yo, solo Cristo. Consumado fue, por la fe puedo ver. Y este corazón todo tuyo es. Y hoy mi adoración vengo a darte, Señor. Tú eres mi porción para siempre. Y consumado fue, por la fe puedo ver. Este corazón todo tuyo es. Y hoy mi adoración vengo a darte, Señor. Eres mi porción para siempre. Y hoy mi adoración vengo a darte, Señor. Eres mi porción para siempre. Una vez más, dile, hoy mi adoración es para ti. Y hoy mi adoración vengo a darte, Señor. Eres mi porción para siempre. Te adoramos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Tú eres nuestra porción y no hay porción mayor en este mundo, en este planeta, en esta tierra. Tú eres la mayor porción y nosotros hemos tenido la dicha de conocerte y de tenerte, Señor. Gracias, Señor, gracias porque nos ha tocado la mayor y la mejor porción, Señor. Te honramos y te bendecimos, Señor. Recibe nuestro corazón, recibe nuestra vida, recibe nuestros diezmos y ofrendas, Señor. Reconocemos que toda buena dádiva viene de ti, Señor. Gracias por todo tu amor y por todas tus bendiciones, de las cuales, de las mayoría, no somos conscientes. En el nombre de Jesús. Amén.
Aleluya. Amén. Wow, cómo está la iglesia. Qué bendición ver la iglesia así. Para los pastores y para vosotros también. Amén. Fortu, Polita. Qué bendición. Aleluya. Voy a compartir un minuto solo de un testimonio que he tenido esta semana para confirmar, iba a decir para que veáis, pero ya lo sabéis, para confirmar el Dios que tenemos, ¿verdad? Que es sublime, es único, es detallista, es amoroso, es tremendo. Pues esta semana, el jueves creo que fue, me llegó por tercera vez denegada la jubilación con el contrato relevo por parte de la Seguridad Social. Pero es que el motivo que me ponen es que no es correcto, está equivocado. O sea, por ese motivo no me la pueden denegar porque es incorrecto. Entre comillas, bueno, para que sepáis, me pone que en el momento de solicitar la empresa mi jubilación parcial, yo estaba de reducción de jornada y eso no es así porque yo ya llevaba un año a jornada completa. Entonces, bueno, la cosa es que me llegó eso y 10 minutos después me entra una llamada por teléfono y digo, buah, Señor, yo ahora no estoy para coger, de una hermana de la iglesia, no sé si estoy en condiciones de coger esta llamada de teléfono, ¿qué voy a aconsejar o qué voy a decir, ¿no? En caso de que me estén pidiendo ayuda? Pues era todo lo contrario. Esta llamada era una palabra que Dios le había dado a la hermana para mí, de consuelo, de fortaleza, de ánimo, y hablándome de la jubilación. O sea, el Señor ya sabía en el momento que iba a llegar, porque entre otras cosas, digo, para que veáis, y me dice, sigue creyendo en mí, no te enfoques en la jubilación, sino en mí. O sea, qué detalle del Señor que justo me viene esa mala noticia, a los 5 o 10 minutos, el Señor me da una palabra a través de una hermana que escuchó la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que tuvo el valor de compartirla también. Pero ese es nuestro Dios, qué detallista, qué amoroso. Él lo sabía todo, en qué momento iba a llegar la resolución y en qué minuto me iba a llamar la hermana. Este es el Dios que tenemos, sublime y glorioso, la verdad. Aleluya. Bueno, y ahora esto también es una buena noticia, lo que acabo de compartir, ¿verdad? Porque es solo un Dios que lo sabe todo y lo puede todo y lo conoce todo puede hacer cosas así. Amén. La otra buena noticia, seguramente muchos ya la sabéis, es que Natalia ya ha tenido a su bebé, a su niña, a Elizabeth, y bueno, ya están bien porque ya le han dado de alta, me he enterado. Así que perfecto, pues para que os enteréis y para que lo sepáis. Gloria a Dios. Y ahora vamos a pasar a la palabra. Tenemos los pastores invitados. Ahora mismo están pastoreando Mondragón. Anteriormente estuvieron de pastores muchos años en Eibar y también estuvieron varios años de misioneros en Honduras. Y hoy tenemos el privilegio de tenerlos con nosotros, así que vamos a estar atentos a lo que Dios nos quiere hablar y ministrar a través de ellos. Primero Navey nos va a comentar algo y después Julio nos traerá la palabra. Los niños a la escuela dominical, con los excelentes maestros que tenemos. Adelante. Gracias. Muy buenos días, que el Señor os siga bendiciendo. Siempre es una bendición estar aquí con caras conocidas, con caras nuevas. Nos gozamos que la iglesia de Aro está creciendo. Oramos por vosotros, yo personalmente, y sobre todo en este tiempo porque estoy de baja. Y yo le digo a mi familia, a mis hijos se ríen conmigo porque les digo, estoy teniendo la vida que merezco. Porque, madre mía, tener tiempo, el que uno quiere para estar con el Señor, sin prisas, sin reloj, sin pausas, intercediendo por la familia, por la iglesia, por España que le hace falta tanto, por Euskadi, por el caos que el mundo está viviendo.
digo, Señor, este es un privilegio que me has dado. La verdad que es un parón, lo recibo, como dice Ángel del cielo. Estoy de baja porque me han operado y la operación ha sido muy seria. Me han operado en las cervicales, no es una tontería. Y el proceso no va como quisiéramos, ni el médico ni yo. Pero bueno, no importa. Yo estoy disfrutando de esta baja, ya pronto yo me quiero dar de alta, pero bueno, voy a ver, no me voy a acelerar. Pero Dios es bueno, Dios es bueno. Yo tuve un burnout, estuve en una situación extrema de agotamiento laboral. Sabéis que, bueno, algunos sabéis, yo trabajo con víctimas de trata y explotación sexual. No es ninguna broma, es 24/7. Y la verdad que pasé un proceso difícil, duro, pero bueno, surgió la cirugía y ahí me vino el descanso y lo he disfrutado muchísimo. Y en este tiempo, pues obviamente Dios me ha hablado muchísimo y brevemente os quiero compartir, porque Dios lo ha puesto en mi corazón, dije, si Ángel me dice que comparta o dé un saludo, lo voy a compartir. Y es sobre Juan el Bautista. En mi devocional, pues estoy estudiando el libro de Juan y la vida de Juan el Bautista. Y me impresiona en Juan capítulo 3, cuando ya Juan anuncia su ministerio y el ministerio de Jesús, deja claro para qué Dios le llamó, y es para preparar el camino a Cristo. Nada más, ni nada menos. Porque hay que sembrar la buena semilla como Juan lo hizo. Él dijo, yo solo he venido a preparar el camino a Jesús. Pero en eso, los discípulos de Juan, en el capítulo 3, que lo podéis ver, después de que Jesús se encuentra con Nicodemo, Nicodemo es bautizado por Jesús, le da un pelotazo en la cabeza Jesús a Nicodemo cuando le dice que tiene que volver a nacer de nuevo. Nicodemo le dice, ¿cómo voy a volver a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar en la tripa de mi madre? Y le dice, pero es que esto es absurdo. Claro, Nicodemo lo estaba analizando desde la perspectiva humana. Y ahí Jesús tiene esa conversación con Nicodemo y luego, después de la conversión de Nicodemo, viene el mensaje principal del Evangelio. Juan 3, ¿qué? 16. Y es el mensaje, hermanos, que tú y yo tenemos que tener claro. Dios es amor. Dios es amor. Es tal su amor que lo ha dado todo por nosotros. Y después de este discurso de Jesús a Nicodemo, Jesús sigue su ministerio, bautiza, y aquí es donde quiero llegar. Está bautizando en el Jordán, Juan Bautista está bautizando también, pero Jesús por un lado y Juan por el otro. Y los discípulos de Juan, muy listos, vienen y le tocan el ego y el orgullo a Juan, y ahí es donde Juan es probado. Y le dicen, oye, ¿cómo es posible que este Jesús, el que llaman Rabí, esté bautizando y todos vienen a él? Todos vienen a él. Le dicen los discípulos a Juan. O sea, no me digas si no pica un poco que todas vengan a Monse y nadie venga a mí, o pocos vengan a mí. Bah. ¿Qué tiene Monse que no tenga yo? ¿Qué tiene Joan que no tenga Pedro? Y ahí es donde Satanás golpea el ego. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no yo? Y va Juan el Bautista
que sabía muy claramente quién era Él y cuál era su identidad, empezando por allí, identidad, les responde: nada, absolutamente nada le ha sido dado al hombre si no viniere del cielo. Eso, Juan 3, podéis leerlo, 27. Y en el último versículo de ese pasaje dice: porque es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Juan le dijo: yo no soy la estrella, yo no soy el artista, yo no soy el que me tengo que llevar la honra, yo sé quién soy. Soy el que ha venido a preparar el camino al Maestro. Humildad, hermanos. Humildad. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, nos ha sido dado del cielo. No por listos, no por inteligentes, no por artistas, porque a Él le ha placido. Que Dios os siga bendiciendo. Amén. Muchas gracias, Navey. Todo lo que tienes te ha sido dado del cielo por gracia. Le das las gracias al Señor por todo lo que tienes. Hoy estás aquí, por ejemplo, porque no estás trabajando, tienes tiempo libre. Segundo, porque tienes salud. Si estarías paralítico en la cama con dolores, tantas. Tercero, porque tienes oídos para oírnos. O, si no, no estarías aquí porque no te ibas a enterar de nada. Si estarías ciego, posiblemente tampoco estarías. Tantísimas cosas, porque tienes libertad, que la policía no te está siguiendo, o que no hay un delincuente que te está esperando para pegarte un tiro, o que te van a robar, porque tenemos luz eléctrica, porque tenemos un local abierto. Es que son tantas las bendiciones que tenemos y lo que Dios nos ha dado. Seamos agradecidos, porque toda buena dádiva. Tienes ropa, si no tendrías ropa, desnudo no habrías venido. Seguramente te has podido duchar. Si llevarías un mes sin ducharte, seguramente no habrías venido. Tienes luz eléctrica y te has podido afeitar y arreglar. Si no, pues seguramente no estarías aquí como un indigente. Infinidad de bendiciones en nuestra vida, pero no somos muy conscientes de todas ellas. Todo por gracia, todo porque este Dios, como dice Navey, es un Dios de amor. Aleluya, qué afortunados somos. Bueno, seguimos. Ahora es su esposo, su marido, Julio Martínez, el que nos va a traer la palabra. Adelante, Julio. Gracias. No estoy acostumbrado a que me aplaudan. Muy bien, como decía antes Ángel, que era un honor que estaríamos aquí. Y entonces es un honor venir, poder estar con Ángel y Monse, que son para nosotros de tanta bendición, poder estar con amigos, con gente sana, sana el alma. Cuando estás con gente tóxica, tu alma se enferma, pero cuando estás con gente sana, tu alma se sana. Y nos agrada mucho cada vez que nos invitan, poder estar con ellos, comer con ellos, disfrutar, porque vamos a casa sintiendo que nuestra alma se ha sanado un poco más, porque ahí vamos, día a día, restaurándonos, sanándonos, limpiándonos, y es un poco lo que yo en esta mañana quiero compartir con toda la iglesia aquí en Aro. Primeramente, saludos también de la iglesia de Mondragón. No recuerdo si la última vez que estuvimos aquí en la iglesia compartí acerca de lo que Dios nos ha bendecido con respecto a la reunión de oración. La verdad que ha sido una bendición que Dios nos ha traído ahí a Mondragón y ha sido un revulsivo, ha sido una motivación, y los cultos de oración los miércoles ha cambiado radicalmente. No tiene nada que ver con el típico culto de oración donde la gente viene con mucha fidelidad y constancia, viene a la reunión, sino que ha sido un despertar, una visitación del Señor, un deseo de que todos los hermanos quieren orar. Hay como que decir, bueno, vamos a orar
oraciones más cortas para que dé lugar para todos, porque la verdad que ha sido una tremenda bendición lo que Dios nos ha dado allí en Mondragón. Si queréis más información, luego podemos hablar y podemos compartiros lo que Dios nos ha dado. No es algo que nosotros hemos hecho nada nuevo, simplemente hemos puesto en práctica algo que se nos enseñó y hemos visto cómo eso ha fructificado en bendición para la iglesia. Mucha bendición para la reunión de oración y hemos visto una transformación en el carácter, en la relación de los hermanos con el Señor y en un deseo de orar. ¿Cómo? ¿Coja? ¿Más arriba? ¿Así? Ok, así mejor. Vale, gracias. Vale, pues eso. Os lo quería compartir porque allí donde me da el espacio, yo lo comparto. Yo quiero compartir lo que Dios me da, quiero compartirlo. Y creo que Dios nos ha dado esa bendición allí en Mondragón. Estamos estudiando la vida de Pedro. Estamos estudiando de forma profunda la biografía. Primeramente hemos empezado ahí en la iglesia de Mondragón. Y la verdad, he podido aprender muchísimo, ¿no? de la vida de Pedro. Todo lo que en el Nuevo Testamento nos habla del apóstol Pedro. Cómo Dios le usó, cómo Dios le llamó, cómo pues tuvo sus recaídas, cómo en un momento dado Jesús tuvo que volver a llamarle y para que pastoreara sus ovejas, sus corderos. Creo que todos conocéis un poco más o menos esa historia de la vida del apóstol Pedro, como más adelante también en un momento dado actuó de una forma hipócrita y como el apóstol Pablo le tuvo que llamar la atención al mismísimo apóstol Pedro porque se retraía de los gentiles, porque habían venido un grupo de judíos de parte de Santiago y como que eso le hacía a él un poco retraerse de la iglesia donde estaban, que eran la mayoría gentiles, y Pablo, al ver su actitud de distanciamiento, tuvo que confrontarle cara a cara. Dice la Biblia que le confrontó cara a cara, le dijo lo que estaba haciendo mal y le pudo llamar la atención no solamente a él, sino también a Bernabé. Eso lo podemos ver en Gálatas. Cuando vayas a casa puedes ver en Gálatas, toda esa narración está en el capítulo 2, desde el versículo 11 en adelante. Todo eso, esa historia está ahí narrada en Gálatas capítulo 2. E incluso Bernabé, que era el compañero de Pablo en sus viajes misioneros, también dice que empezó a actuar de la misma forma que actuó el apóstol Pedro en esa actitud de hipocresía y relegándose y apartándose de los gentiles, porque ellos pensaban que el evangelio, que la salvación era exclusivamente para los judíos. Eran muy nacionalistas y pensaban que eran diferentes a los demás y superiores a los demás y que los demás gentiles, que son todos los demás que no son del pueblo de Israel, no tenían el privilegio de poder experimentar la salvación ni tener a Jesús como su Señor. Entonces, fijaros qué mentalidad, ¿eh? Si lo pones a pensar desde ahora, después de 2000 años, puedes decir que realmente eran fanáticos, ¿eh? Pensar que la salvación era exclusivamente para ellos, eran exclusivistas. Y Pedro tuvo que trabajar eso en su carácter, y yo creo que cuando Pablo le llamó la atención y le dijo que estaba actuando con hipocresía, entiendo que el apóstol Pedro se arrepintió de esa actitud y cambió. No dice nada en el relato, pero yo entiendo que cambió. ¿Por qué? Y que se arrepintió, porque si no, no hubiéramos seguido viendo la vida del apóstol Pedro. Porque una vez que uno es confrontado su pecado y en vez de arrepentirse se endurece, toda nuestra vida va en un caos. Dios dice que resiste a los soberbios, a los arrogantes, a los altivos, a los que no se les puede llamar la atención, lo resiste. Pero aquellos que reconocen su pecado, se arrepienten, piden perdón y cambian, Dios lo levanta. Y vemos que Dios levantó al apóstol Pedro porque después de toda de esas experiencias pudo escribir 2 cartas. Primera de Pedro y segunda de Pedro. Si no, el ministerio de Pedro posiblemente se hubiera
cortado. No hubiera podido proseguir en su ministerio porque Dios no puede usar a alguien arrogante y soberbio que cuando le llama la atención no se arrepiente. Entonces vemos ahí la vida del apóstol Pedro y hemos estado viendo, bueno, todo lo que en la Biblia nos habla del apóstol Pedro y de cuánta manipulación ha habido en cuanto al apóstol Pedro, ¿no? Que la Iglesia Católica lo tiene como la piedra angular de la Iglesia, y cómo hay ciertas enseñanzas del apóstol Pedro que vemos en las Escrituras que son inciertas, que son mentira. Cuando leemos la carta, carta de Pedro, te das cuenta de que él explica de una forma clara y específica que la única roca de la Iglesia es Cristo. Él es la piedra angular, no hay otra. Y si vas a leer el libro de la primera carta de Pedro, te das cuenta de que la verdad es una carta muy clara, muy fácil de entender, muy profunda, y que solamente con conocer y profundizar y entender y vivir lo que Pedro dice en la primera carta y en la segunda carta de Pedro, da posibilidad de tener una vida cristiana victoriosa, con identidad, sabiendo quién eres en Cristo, lo que Cristo ha hecho por ti y qué es lo que nos espera en un futuro. Solamente con esas dos cartas. Así que te animo, te invito a que la estudies, la profundices y puedas realmente ver todo lo que Dios le reveló a Pedro y que nos ha dejado plasmado en esas dos cartas. Se cree que el Evangelio de Marcos fue redactado también por Pedro, porque Marcos era el sobrino de Pedro y él no estuvo cuando Jesús estuvo en esa tierra haciendo milagros durante esos 3 años y medio. O sea que se cree que el Evangelio de Marcos fue redactado por Pedro, pero escrito por Marcos. O sea que tenemos un volumen amplio de las enseñanzas del apóstol Pedro, que no sé cuántos estáis siguiendo la serie esta de Chosen. La verdad que lo describe muy bien. A mí me gusta ver cómo describe al personaje de Pedro, porque es muy auténtico, es muy real. Y te das cuenta de cómo él reaccionó cuando tuvo que nadar sobre el agua, o cuando negó a Jesús, o cuando todas esas cosas, te das cuenta que era muy auténtico, una persona como tú y como yo, que no tenía una aureola en la cabeza, que se dejaba, era muy impulsivo. Y eso te hace dar cuenta de que el Señor nos ama tal y como somos. No tenemos que imitar a nadie ni hacer lo que no somos, sino tal y como somos. Quiere potenciar todas las bendiciones, todo lo bueno que ha hecho en nosotros y corregir todas aquellas áreas donde posiblemente nos puedan llevar a destruirnos si no las cambiamos. Por eso vemos esa autenticidad de Pedro y cómo nos da la esperanza de que si en Pedro Dios pudo cambiarlo y transformarlo y usarlo como le usó, e incluso vemos las 2 cartas que él escribió y el Evangelio, ¿cómo no va a poder usarte a ti y a mí? ¿Cómo no va a poder cambiarte a ti y a mí? Por muy tercos, por muy necios, por muy iracundos que podamos ser, Él tiene el poder para cambiarnos. Y lo vemos en hombres y mujeres que Él ha transformado, Él ha cambiado para la gloria y honra de su nombre, no para otra cosa. Porque somos la sal y la luz en este mundo. Y cuando alguien ve a una persona con un carácter noble, un carácter puro, un carácter limpio, eso lo único que hace es glorificar a Jesús. Y no es porque sea mejor persona, no es porque tenga unas virtudes de destacar, es porque ha permitido la obra del Espíritu Santo en su corazón. No hay otra forma, no hay otra manera de transformarnos y de cambiar que la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay otra manera, no es por cuestión de disciplina, de autocontrol, no, solamente es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En la medida que tú y yo permitimos que el Espíritu Santo nos vaya transformando, cambiando, santificando, en esa medida podemos ser sal y luz en este mundo. Si no le dejamos transformarnos, si no dejamos cambiar, que nos cambie, pues ahí seguiremos, año tras año, dando vueltas en el desierto. Otra vuelta más, y siendo el mismo, otra vuelta más, y siendo el mismo. No cambiamos. Y es lo que pasó al pueblo de Israel. No permitieron la obra de Dios en sus vidas,
40 años, otra vuelta, otra vuelta. Y eso es significativo también para tu vida y para mi vida. Si quieres seguir dando vueltas en el desierto, es tu problema. Yo no quiero seguir. Yo quiero ir a la meta y alcanzar todo lo que Dios tiene para mi vida en esta tierra hasta que Él quiera. No sé cuánto tiempo más me quedará. Estoy viviendo ahora un tiempo de prórroga. Dios me ha dado ya 5 años de prórroga. En el 2020, como sabéis, me dio un infarto y yo ahora este tiempo lo vivo como un año de prórroga, unos tiempos de prórroga hasta que Dios quiera. Y la verdad que puedo decir que estos 6 años que Dios me ha dado de prórroga, pues igual han sido los mejores años de mi vida. Creo que sí, creo que lo puedo decir con sinceridad. No sé mi mujer lo que dirá. ¿La firmas? Sí. Personalmente creo que han sido los mejores años de mi vida. Hasta que Dios quiera, aquí estaremos, pero el tiempo que me permita, quiero que Él pueda seguir transformándome, cambiándome y usándome para la gloria y honra de Jesús. Amén. Quiero leer con vosotros en Pedro, en Primera de Pedro. Ya te digo que si estudias, profundizas y vives lo que tanto en la primera carta de Pedro como en la segunda enseña, vas a vivir una vida victoriosa. Porque las enseñanzas que aquí nos da el apóstol son tremendas para la vida de un hijo de Dios. Seas joven, seas de mediana edad, seas anciano, lo que aquí el apóstol Pablo te enseña, y si tú lo crees, lo reafirmas en tu vida y lo vives, vas a poder realmente ser transformado y cambiado y vivir para la gloria de Dios. Una breve introducción para que nos podamos ubicar en la primera epístola de Pedro. Pedro les escribió esta carta a unas iglesias que estaban en Turquía, en diferentes ciudades, y les escribe porque estaban siendo perseguidos, ¿vale? Estaban siendo perseguidos por ser cristiano, no por robar ni por ser malas personas, todo lo contrario, porque hablaban de Jesús y estaba habiendo una persecución contra los cristianos y tuvieron que ser desterrados, tuvieron que irse de sus ciudades a otros lugares, a otros sitios para velar por su vida. Les habían quitado sus casas, sus bienes, les habían dejado totalmente tirados por su fe, por no negar a Cristo. Preferían quedarse sin sus bienes materiales. Hoy en día no sé cuántos de nosotros haríamos eso, sinceramente. Como materializados que estamos, que nos cuesta dar la ofrenda o el diezmo como para que nos quiten toda la casa, ¿no? Pues estos cristianos lo perdieron todo porque querían ser fieles a Jesús y no negar su fe. Entonces, la carta va dirigida a estos cristianos para animarles, para motivarles, para decirles que, mira, es más importante tu fe y tu obediencia a Cristo que todos tus bienes materiales. Esta es una carta que destruye por completo toda la teología de la prosperidad, de la superfe, del positivismo, que como creo que la mayoría sabréis, es algo que tanto se está introduciendo dentro de la iglesia evangélica. Que incluso ahí en Honduras había una iglesia que se llamaba Para de Sufrir. ¿Por qué? Porque a los cristianos, al ser humano en general, pero a los cristianos yo creo que todavía tenemos esa debilidad todavía, que no queremos sufrir. Creemos que ya hemos encontrado a Cristo y que de ahora en adelante la vida va a ser como un cohete, todo va a ser bendición, prosperidad, todo va a ser maravilloso. Y esa es la doctrina que tanto ha introducido dentro de la iglesia evangélica, que ha creado muchos adeptos, muchos. Tú vas a ver las iglesias de la prosperidad y están llenas, son enormes. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que no quieren sufrir. Y incluso creen que el sufrimiento es una maldición. Y así te lo dicen. Por lo tanto, todo eso ha generado un evangelio pues de vivir bien, de superfe y de que todo va a ir de maravilla. Pero esta carta te tira por tierra toda la teología, toda la doctrina de estas iglesias. ¿Por qué? Porque le escribe una carta a unos cristianos que están sufriendo, que han sido desterrados, y incluso les demuestra
que el ejemplo de sufrimiento, quien nos lo dio a nosotros fue Jesús. Y que dijo que como yo he padecido, vosotros padeceréis. En el mundo tendréis aflicción. Por lo tanto, hermano y hermana, si alguien te ha contado que una vez que has encontrado a Cristo, tu vida va a ser ya maravillosa, te ha engañado. El Evangelio es un camino estrecho, angosto. Esa es la realidad. Todo lo demás es fantasía. Te pueden convencer. ¿Y por qué qué? Porque a la gente le quiere vivir bien. Nos gusta vivir de maravilla. Nos gusta creer que nunca nos va a faltar nada, que siempre vamos a estar sanos. Pero eso es mentira. Y aquí en 1 de Pedro tú lees la carta y te das cuenta cómo gente puede creer en la teología de la prosperidad, en la superfe. ¿Cómo pueden creer si es tan claro lo que dice aquí en la palabra de Dios? Pero lo que pasa es que como la gente no estudia la palabra, no conoce la palabra, le dicen cualquier cosa, le dicen que es en el nombre de Jesús y se lo cree. Por eso Jesús y la palabra nos dice escudriñar las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. No te dejes convencer de cualquier idea, cualquier enseñanza que te den. Tenemos que ser como los de Berea, que cuando Pablo les predicó el Evangelio, dijeron, bueno, voy a ver si lo que tú me estás diciendo es conforme a las Escrituras o no. Porque si tú comes una falsa enseñanza, es como un veneno. Va a dañar tu alma, sí o sí. Depende de la cantidad de veneno que comas, te va a dañar más tarde o más temprano. La tragedia va a ser antes o después, pero te va a dañar. Por eso constantemente vemos en la palabra que cuidemos de la sana doctrina. Porque la sana doctrina es sana. Pero la doctrina adulterada, las herejías, dañan tu alma, hermano. Dañan tu alma. Por lo tanto, tenemos que tener claro en qué es en lo que realmente hemos depositado nuestra fe. Si hemos depositado en la roca, que es la palabra de Dios, o hemos depositado nuestra fe en fantasías de gente que pues dice cosas, pero no están de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y en este contexto vemos que es donde Pedro les escribe esta carta a esos cristianos que estaban sufriendo. Solamente voy a leer unos versículos para contextualizar este punto. En 1 de Pedro, en el capítulo 1, vamos a leer los dos primeros versículos, pero solamente para terminar este punto dice, en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, o sea que vamos a ser probados, y el ejemplo más adelante dice que nuestro ejemplo de sufrimiento es Cristo. Él fue a la cruz, a Él le escupieron, le maltrataron, le difamaron, le rechazaron, o sea, Él es nuestro ejemplo y a Él le hicieron eso. ¿Cuánto más no nos van a hacer a nosotros? Entonces, Él es nuestro ejemplo. Dice que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, que la fe que Dios ha depositado en tu corazón es mucho más preciosa que todo el oro del mundo, que todo el oro de Venezuela, que ahora todos se lo quieren llevar. Es mucho más preciosa la fe que un día Dios ha depositado en tu corazón. Pero dice que esa fe, igual que el oro, cuando el oro lo sacan de la mina, lo tienen que purificar para que quede la esencia, lo que es auténtico, quitar toda la impureza. Así también Dios tiene que hacer eso en nuestras vidas. Él ha depositado un tesoro, pero hay que quitar todas las impurezas, todo aquello que está mal, para que quede lo que es auténtico. Y eso es oro, ese fuego, es las pruebas. Son las pruebas, hermano y hermana, que tú y yo vamos a pasar para que vayan quitando todo aquello que no agrada al Señor. Amén. Eso, en ese contexto, ya podéis leer la primera carta, todo ello, vais a ver la riqueza que tiene esta palabra para nuestras vidas como hijos de Dios. Pero yo solamente quiero dedicarme a los dos primeros versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer
y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Fijaos que 2 versículos bien sencillos, pero para mí es la esencia de la vida cristiana. Primero se presenta en el primer versículo para quién va dirigida esa carta, cómo el Señor ha sido el que nos ha elegido, Él nos ha llamado, Él ha depositado en nosotros su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para santificación. Dios nos ha llamado no solamente para que lleguemos al cielo, que allí estaremos en su presencia, sino para santificación. El propósito que Dios tiene en tu vida y en mi vida es santificarnos. ¿Para qué? Para que lo obedezcamos. Como dice aquí, para santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados de la sangre de Jesucristo. Y luego termina diciendo, gracia y paz os sean multiplicadas. La gracia y la paz de Dios se pueden multiplicar cada día más, podemos recibir más y más y más a medida que vamos conociendo de Él y conociéndole a Él. Pero en el versículo donde yo quiero pararme en esta mañana es donde dice santificación del Espíritu. La obra de santificación en tu vida y en mi vida, como he compartido antes, no es una obra de autocontrol, no es algo que tú y yo podamos cambiarnos. Solamente la puede hacer el Espíritu Santo. Solamente. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. Porque si me fuese, mandaré al Espíritu Santo, el cual estará con vosotros y estará en vosotros. Si el Espíritu Santo no hubiera venido a nuestros corazones, nuestras vidas podríamos ser muy religiosos, podríamos quizá creer mucho en Dios, pero no podríamos ser transformados desde adentro para afuera. La santificación no es algo externo, no es que se lleve la falda por la rodilla o por la pantorrilla o por las cosas externas de la vida. Es lo que sale de nuestro corazón, es lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. No hay otra manera de santificar nuestras vidas. ¿Y qué es santificación? Para poder entender primero que Dios quiere santificarnos, tenemos que saber qué es santificarnos, qué es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Hay 2 definiciones para lo que es la santidad. Una es que somos apartados, que Dios nos ha escogido para apartarnos, para vivir para Él, para servirle a Él y para limpiarnos. Todo eso implica lo que es la santificación. Apartarnos del mundo, del pecado y de todas las filosofías y creencias e ideas que cada uno traíamos. Cada uno traía su propia vivencia, historias, cosas en su cabeza de lo que le habían enseñado sus padres o la cultura o la religión. Nos ha sacado de ahí para luego realmente limpiarnos, purificarnos y poderle servir. O sea que eso es santificación y eso es lo que realmente el Señor quiere con tu vida y con mi vida. Vamos a leer algunos versículos que refuerzan un poco este pensamiento. Ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, un poquito más abajo, vuelve a decir el apóstol Pedro en el versículo 15 y 16. Si alguien lo tiene, que lo pueda leer, por favor, en voz alta. El versículo. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Vemos aquí nuevamente que Pedro le refuerza esta idea, que tenemos realmente que ser santos porque Dios es santo. Él es santo. Y Él quiere realmente que nosotros podamos también ser santos en toda nuestra manera de vivir. No solamente en un área, sino en todas las áreas de nuestra vida. El Señor quiere santificarnos. Por eso es tan difícil madurar y ser un cristiano fuerte y santo. Porque quiere santificar toda nuestra manera de vivir. Vamos a leer en Hebreos capítulo 12, versículo
14 y 15. Hebreos 12. ¿Alguien que lo lea? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amén. Ahí claramente nos habla acerca de que tenemos que buscar la santidad, para que realmente podamos ver al Señor. Porque sin santidad, si tu vida y mi vida no quiere santificarse, no quiere seguir transformándose, cambiándose, limpiándose, no vamos a ver al Señor. O sea, literalmente dice que es un resultado de alguien que ha recibido el Espíritu Santo en su corazón, que quiere ser santificado por el Espíritu Santo. Ese es uno de los frutos, uno de las, ¿cómo decirlo?, de los requisitos de una persona que ha nacido de nuevo, que quiere santificarse. Aquel que no quiere santificarse, aquel que no quiere cambiar, aquel que no quiere limpiarse, realmente es porque o ha contristado al Espíritu Santo o no ha recibido a Cristo todavía en su corazón. Y del versículo 15 es todavía mucho más llamativo, donde dice que alguno puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. Que nosotros como cristianos hemos podido experimentar al Señor, pero podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque quizá alguna amargura, algún resentimiento, algún pecado, algún mal pensamiento, algo se ha introducido en nuestra vida que nos estorba. Por eso tenemos que velar constantemente de no permitir ninguna raíz de amargura, de resentimiento, de odio, de desprecio. Porque si permitimos esas raíces, nos estorban a nosotros, evidentemente, pero no solamente nos estorba a nosotros, contamina a los que están a nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestra mujer, nuestros nietos, la gente, todo lo contamina, una raíz que pueda nacer en nuestro corazón. Por eso dice la palabra de Dios, sobre todas las cosas guardadas. ¿Por qué? Porque de Él mana la vida. Amén. Y en Mateo, capítulo 5, versículo 8, algo que todos seguro que sabéis de memoria, es cuando Jesús habla de las bienaventuranzas. Mateo 5, 8. ¿Lo tienes ahí? Si no lo leo. La bienaventuranza que dice, bienaventurados, ¿quién? Los de limpio corazón. Si tú quieres ser limpiado día a día, si quieres tener un corazón limpio, eres bienaventurado, eres bendecido. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Esas son las promesas de parte de Dios para aquellos que quieren seguir siendo limpios y santificándose. Ahora, hay 3 áreas en nuestra vida que el Señor nos quiere santificar. ¿Vale? 3 áreas en las que yo quiero en esta mañana hablar. La primera que quiere santificar es nuestra mente. Limpiar nuestra mente. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, el apóstol dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestra mente, transforme nuestros pensamientos, nuestra forma de razonar, nuestra forma de entender la vida. Todo eso tiene que ser transformado. Transformar el espíritu de nuestra mente, dice la palabra de Dios, para que podamos entender y comprender todo lo que Dios quiere que sepamos. Y aquí dice en 1 Corintios, en el capítulo 2, porque ¿quién conoció la mente del Señor? La mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No es inmediata, la mente de Cristo no ha venido a nuestra mente una vez que nos hemos convertido. Es el Espíritu Santo que va a ir transformando nuestra mente, haciéndonos entender la palabra de Dios, comprender, asimilarla y poder tener una mente sana. Hay muchos cristianos que tienen una mente enferma, una mente que no sabe discernir, que no sabe entender las cosas de Dios, que está como cegado. ¿Por qué? Porque no permite que la palabra de Dios sea
quien le edifique, quien le eduque, quien le transforme. ¿Quieres tener una mente sana? Instrúyete en la palabra, estudia la palabra, recuerda la palabra, memoriza la palabra, aprende la palabra. Es la mejor manera que vas a poder proteger tu mente de trastornos. Y veo que muchos cristianos no tienen ni idea de la palabra. Son auténticos neófitos de la palabra de Dios. No conocen más que los 4 versículos que se dicen en las canciones y poco más. Te digo, hermano y hermana, si quieres tener una mente sana, estudia la palabra de Dios. Profundiza en la palabra de Dios. Hoy en día hay tantas herramientas que pueden ayudarnos a entender, a interpretar, a conocer, a memorizar la palabra de Dios, que aquel que no quiera profundizar en las palabras de Dios es no porque no tenga la posibilidad, sino porque es un vago o una vaga. Y como vagos o vagas, un día vamos a tener que dar cuenta a Dios qué hemos hecho con nuestra vida, teniendo tantos recursos como hoy tenemos para conocer en profundidad, para estudiar la palabra de Dios. Por lo tanto, lo primero que el Señor quiere transformar es nuestra mente. Que no tengamos una mente complicada, compleja, rara, contaminada, sino que podamos ser hombres y mujeres con la mente de Cristo. Que la palabra de Dios pueda reinar en nuestra mente, entender las cosas como la palabra de Dios nos lo dice y así poder santificar y tener una mente para Cristo. Que no permitir que malos pensamientos nos perturben, que malas ideas se enseñoreen de nuestra mente, sino pedir que el Espíritu Santo tome control de nuestra mente. Que Él sea quien gobierna nuestra mente. Que Él sea quien transforma nuestra mente. Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Si hay algún pensamiento retorcido, de maldición, o de crítica, o de murmuración, o de pecado, o de tantas cosas que es como constante en tu mente, pídele perdón al Señor y pide que el Espíritu Santo tome control de tu mente. Y que la palabra de Dios pueda transformar y cambiar tu mente. Es la mejor manera para poder tener una mente sana, una mente santa, una mente limpia. Estudiar y escudriñar la palabra de Dios. No viene por arte de magia, hermano. Tu mente no va a ser transformada porque te has convertido, porque estás alabando al Señor o porque un día decidiste seguir a Cristo. No, la mente va a ser transformada poco a poco a medida que tú tomas la iniciativa de permitir que la palabra de Dios sea tu fuente, que sea tu roca y que el Espíritu Santo pueda llegar a transformar tu mente y cambiar esos malos pensamientos, esas malas ideas, los malos planteamientos puedan ser erradicados, cambiados por la palabra de Dios. Amén. Lo segundo que el Señor quiere cambiar o que el Espíritu Santo quiere transformar en nuestras vidas es nuestras emociones. Como hemos cantado la canción, creo que ha sido una introducción para lo que quería compartir hoy. Nosotros no somos guiados por nuestras emociones. Nuestras emociones pueden ser buenas, pueden ser malas, pero a nosotros quien nos guía no es las emociones, es la palabra de Dios. Y cuántas veces he escuchado, y seguro que habéis escuchado también, y en ese de siento, además nosotros lo espiritualizan mucho más, siento del Señor, y pueden decir la mayor burrada. Nosotros podemos sentir, pero todo lo que realmente sintamos tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo quien lo controla, quien lo gobierna, para no ser hombres y mujeres guiados por nuestros sentimientos. Yo puedo, como el otro día, pues la palabra que una hermana sintió para darle a Ángel, ella fue obediente, le compartió y él pudo ver que sí, que esa palabra que había sentido era de parte del Espíritu Santo y a él le edificó. Pero no te dejes guiar por cualquiera que dice que siente algo. Cuidado, hermanos. Hay tanta manipulación hoy en día que a mí me asusta muchas de las personas que veo diciendo barbaridades. Cuidado, hermano. Tu vida, tu alma vale mucho más que cualquier otra cosa. Y si Dios quiere hablarte algo a ti, te lo va a hablar. Principalmente a ti. Si no, luego puede hablar a otra persona, el Espíritu Santo, pero que tiene que estar confirmada de que realmente es algo que Dios está diciendo a ti y también, sobre todo, que puedas traerse esa palabra para los pastores. Porque mucha gente
pues empieza a dar palabras, sentires que tiene, y luego no la contrasta con los pastores y pueden venir realmente muchos peligros. Por lo tanto, el Espíritu Santo quiere gobernar en nuestras emociones, quiere gobernar en nuestros sentimientos. Dice que en un pasaje dice que el Espíritu Santo, en el capítulo 2, o en el capítulo 1 de 2 de Timoteo, versículo 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tú te dejas guiar por tus emociones, vas a acabar muy mal. Pide que el Espíritu Santo te dé dominio sobre tus emociones. Que tus emociones no te guíen, no te dirijan, que sea el Espíritu Santo quien te dirija y guíe tu vida. Que sea quien realmente Él te dé el dominio propio para no dejarte aflorar y vivir a través de tus emociones, sino que puedas llevar todas tus emociones al control del Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Y sí que creemos en los dones del Espíritu Santo y que Dios puede hablar a través de sus hijos. Pero en eso tenemos realmente que tener mucha cautela, mucho cuidado, porque hemos visto cantidad de personas que se han puesto a dar sentires que tienen y realmente han hecho mucho daño dentro del cuerpo de Cristo. Así que si quieres ser un cristiano emocionalmente sano, un cristiano emocionalmente santo, no te dejes guiar por tus emociones, sino que realmente el Espíritu Santo las controle y pueda darte el dominio propio para gobernar tus emociones. Él puede gobernar tus emociones. Las emociones no son algo incontrolable, no. El Espíritu Santo las puede controlar. Cuando se vuelven incontrolables, nos volvemos desequilibrados. Así que pide que el Espíritu Santo controle también tus emociones. Y por último, algo que el Espíritu Santo quiere controlar es nuestra voluntad. La voluntad es lo que realmente nosotros al final, lo que hacemos, lo que realizamos. Entonces, es algo que va a haber siempre una batalla en cada uno de nosotros, como luego vamos a ver, hubo también en la vida de Pablo, que realmente veía que en cada decisión es una batalla, es una lucha. ¿Por qué? Porque la carne que todavía está en nosotros, el pecado que todavía está en nosotros, quiere hacer lo que le da la gana. Y el Espíritu Santo quiere que hagamos la voluntad de Dios. Por tanto, la voluntad es algo que realmente el Espíritu Santo tiene que controlarnos diariamente para poder hacer la voluntad del Señor. Vamos a ir al libro de Romanos, porque el apóstol Pablo lo explica muy bien este punto. En Romanos, en el capítulo 7 y el capítulo 8, ahí Pablo les está enseñando acerca de la voluntad, del libre albedrío que tanto se ha hablado en la iglesia. El libre albedrío es la voluntad. Muchos creen que el libre albedrío, la voluntad, está asumida y asimilada hacia el mal. Pero cuando Cristo nos ha librado también para poder dar la libertad para hacer la obra de Dios, no para vivir solamente en pecado y ser libres, sino que Él ha tocado también nuestro libre albedrío. Y aquí Pablo lo explica de una forma muy clara. Leemos en el capítulo 7, en el versículo 7 se introduce, donde pone en el encabezamiento, el pecado que mora en mí. Eso es algo que hasta el día que nos vayamos con el Señor va a estar en nosotros. El pecado siempre va a estar en nosotros para hacer el mal, para no hacer la obra de Dios, para salirnos con la nuestra, para hacer lo que a nosotros nos da la gana. Siempre va a estar ahí. Hermano, no te vas a librar hasta el último día que te vayas con el Señor. El pecado mora en mí. Y eso lo reconocía el apóstol Pablo. Si una persona que tuvo tanta experiencia con Jesús, que subió al tercer cielo, reconoce esa realidad, que él siempre tiene una lucha para hacer la voluntad de Dios o hacer su voluntad, ¿cuánto más tú y yo? ¿Cuánto más? Si el apóstol Pablo tuvo esa lucha constante, y esa lucha va a ser constante y diaria
no por 1 o 2 o 20 años, o 25 o 40, como yo hace poco me convertí, hace 40 años, veo que esa misma tendencia, ese mismo pecado está en mí. 40 años después de conocer a Jesús, con todos los milagros que he podido ver en mi vida, con todo lo que Él me ha bendecido, con toda la gloria que he visto de Él, todavía tengo esa lucha. Todavía tengo que orar al Señor, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque el pecado que mora a mí quiere hacer lo que a mí me da la gana, lo que es mejor para mí, lo que le interesa a mis sentimientos, a mis emociones o a lo que sea. Y aquí Pablo lo explica en el versículo 15, capítulo 7 de Romanos. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, está expresando esa lucha que hay en él, ¿no? Quiere hacer lo bueno, pero en sus deseos, en su voluntad, hay un anhelo de hacer lo que sabe que no es lo que Dios quiere que haga. Sigue diciendo, y si lo que hago, lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y ahí sigue describiendo un poco esa lucha, ¿no? Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aunque parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero si te paras a entenderlo, te das cuenta lo que quiere decir es que en mí hay esa lucha, que sé lo que dice la palabra de Dios, sé lo que dice Jesús, pero en mí hay un deseo de hacer lo que a mí me da la gana y lo que yo quiero. Ese pecado está en nosotros. Pero vemos ahora en el capítulo 8 que no es un fracaso, no es decir, bueno, pues tiro la toalla, si siempre voy a estar luchando y peleando y voy a estar cayendo en pecado, para eso dejo de luchar. No, en el capítulo 8 nos da la respuesta a esa lucha. Antes de empezar el capítulo 8, termina diciendo, gracias, en el versículo 23 o 25, o 20, ¿cuál es? Sí, 25, es que no veo muy bien. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esa lucha termina diciendo, pero que al final da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí ahora en el versículo 1 del capítulo 8, el encabezado dice, viviendo en el Espíritu. Nuestra voluntad tiene que estar gobernada y dirigida y fortalecida por el Espíritu Santo. Si no, vamos a hacer siempre lo que nos apetece a nosotros, lo que desea la carne y desobedeciendo lo que a Dios le agrada. Y dice el versículo 1 del capítulo 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para aquellos que han aceptado a Cristo, para aquellos que han reconocido a Jesús, para aquellos que han entendido el sacrificio de Jesús en la cruz, que ha sido por nuestros pecados. No hay condenación. No hay ninguna condenación para nosotros. Hemos sido salvados. No tenemos que volver nuevamente a arrepentirnos de los pecados pasados y constantemente hay personas que se arrepienten de los mismos pecados. No, una vez que tú has arrepentido, has pedido perdón, la sangre de Jesucristo nos ha limpiado y ya no tenemos que volver nuevamente recurrente a lo mismo y a lo mismo. No, eso es incredulidad. La fe que dice, he actuado mal, Dios me ha perdonado, su sangre es poderosa, estoy limpio y vivo como realmente un hijo de Dios. Si puedes volver nuevamente a poner el versículo, hasta el versículo 5. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, aquellos que quieren que el Espíritu gobierne sobre su voluntad. Sigue diciendo el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
El Espíritu Santo nos ha librado. No quiere decir que ya no tengamos tentación, que ya no tengamos el deseo de hacer lo que a mí me da la gana. No, me ha dado el poder, me ha dado la victoria para hacer la voluntad de Dios. Eso es vivir en el Espíritu, permitir que mi voluntad no gobierne mi carne, mi pecado, sino que mi voluntad la gobierne el Espíritu Santo. Y eso es una realidad según nos muestra la palabra. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tú y yo podemos ser victoriosos, no tenemos por qué volver a caer y volver a caer constantemente en pecado, en desobediencia. Dios, el Espíritu Santo nos ha dado el poder para vivir como al Señor le agrada. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Otro trabalenguas de Pablo. Pero lo que quiere decir aquí, ¿qué es? Que la ley, sí, me decía lo que tenía que hacer, pero yo no podía hacerlo por mis propias fuerzas. Por mucho que yo me quisiera disciplinar y hacer cumplir lo que la ley de Dios, externamente la podría cumplir, pero interiormente no. Porque interiormente, realmente lo único que nos puede cambiar nuestro corazón es el Espíritu Santo. O sea que por eso tuvo que venir Jesús, para tomar nuestro lugar, hacerse hombre y hacer morir el pecado en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo en cada uno de sus hijos. Y termina el versículo siguiente: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que si quieres que la ley de Dios pueda cumplirse en tu vida, que agradar a Dios y que la voluntad del Señor pueda realizarse en tu vida, la única manera es que puedas vivir dirigido, guiado y controlado por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no somos nada. Podemos ser muy religiosos, podemos ser aparentemente muy santos, externamente, pero si a alguien Jesús se enfrentó, fue a los fariseos. ¿Por qué? Porque tenían quizá buena intención de agradar a Dios, pero cuando escucharon el mensaje del Evangelio lo rechazaron. Y Jesús dijo: haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Hacer lo que ellos dicen, porque ellos, claro, están en la cátedra, conocen bien las Escrituras, pero no hagáis lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque eran hipócritas, eran falsos, eran sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo. Todo lo querían hacer por base de la fuerza, de la disciplina, de lo que tú puedes. Tú y yo no podemos nada, hermanos. Nada, nada. Si todavía no te has dado cuenta, te darás cuenta. Tú y yo no podemos nada, hermano. Solamente es el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Cuando le damos ese espacio, cuando le damos lugar, cuando queremos ser llenos del Espíritu Santo, Él transforma nuestra mente, Él transforma nuestros sentimientos y Él transforma nuestra voluntad. Así que con este mensaje quería dejaros aquí a la iglesia de Aro. Que este año 2026 podáis anhelar como iglesia, individualmente, como matrimonio, como familias, poder vivir una vida más santa. Más santa. Porque eso es lo que va a mostrar a Aro, que realmente sois diferentes. No porque vengáis los domingos a la iglesia, no porque vistáis de una determinada manera, sino porque vuestra manera de pensar, vuestra manera de sentir y vuestra manera de obrar es según el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Amén. Os invito a que os pongáis de pie, vamos a terminar orando. Si tienes algo que ponerte a cuentas con Dios, ponte en esta mañana, pídele perdón. Si necesitas pedirle perdón al Espíritu Santo porque lo has menospreciado en tu vida o no le has dado el lugar que Él le corresponde en tu corazón, pídele perdón y que te llene nuevamente y que Él controle, gobierne tu mente, gobierne tus sentimientos, gobierne tu voluntad. Que sea un momento en el que digas: Señor, este 2026 quiero que sea diferente. Quiero que tú me cambies. Quiero dejarme moldear por tu mano, Señor, por tu palabra. Quita la dureza de mi corazón, quita la terquedad de mi mente, quita mi voluntad, pon la tuya, Señor. Jesús, gracias por morir en la cruz.
porque pagaste el castigo que nosotros merecíamos, Señor, por nuestros pecados, por nuestro egoísmo, por nuestra ambición, por nuestros malos deseos. Solamente a través del sacrificio tuyo pudiste limpiarnos, perdonarnos, y no solamente eso, sino darnos el poder del Espíritu Santo para vivir una vida que te agrade a ti. Ayúdanos, Señor. Sigue transformando y cambiando nuestras vidas, Jesús. Mira a cada persona que en esta mañana se ha venido a adorarte, a escucharte, Señor. Tú nos conoces a cada uno de una forma muy, muy personal. A ti nadie se te escapa, Señor. Y por eso tú nos tratas a cada uno de una forma muy personal para ir cambiándonos, transformándonos, limpiándonos, Señor, día a día. Te pido, Señor, si hay algún hermano o hermana que quiera arrepentirse, que sea tu Espíritu Santo quien le dé una palabra para que no salga de aquí igual que como ha entrado, sino que pueda tener la luz del Espíritu Santo y pueda reconocer que ha estado permitiendo una raíz de amargura en su corazón, en su mente, que le está contaminando y que está contaminando a todos los que están alrededor de él. Solamente tu Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Sin el Espíritu Santo no seríamos nada, no valdríamos para nada. Seríamos religiosos peores que los fariseos. Pero tú has tenido la misericordia de darnos tu Espíritu Santo, que mora en nosotros y está con nosotros, para que esa obra que tú has comenzado la perfecciones hasta el día de Jesucristo. Es tu obra, Señor. Solamente podemos disponernos delante de ti, pedirte que tengas misericordia y, como termina este pasaje, que tu gracia, que tu verdad, que tu justicia pueda crecer cada día más y más en nosotros. Gracias, Padre, por la iglesia de Aro. Te pido, Señor, que tú sigas edificando tu iglesia, sigas transformando, sigas limpiando, para que aquí en Aro, cuando la gente les escuche, vengan, pueda ver que es un pueblo diferente, que es un pueblo donde el amor, la justicia, la verdad reina, Señor. Y así puedan glorificarte a ti, Jesús. Gracias por Ángel y por Monse, por su sacrificio, por su esfuerzo, por su batalla, Señor, por amar la iglesia y cuidarla, Señor. Sigues dándoles sabiduría, sígueles dándole entendimiento, fortaleza, discernimiento, Señor, para que puedas, Señor, usarles para la gloria y honra de tu nombre, Jesús. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.